7:02. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Identificamos de inmediato los temas que nos proponemos abordar en el día de hoy. ¿El capitalismo es liberal o es mojigato? La frontera imprecisa entre la libertad de expresión y el derecho al olvido, a propósito de la situación que se ha presentado con el periódico Listín Diario. Hay que poner, señores, contención al tema de la narcopolítica. El espejo o los espejos, la verdad es que son muy poco estimulantes. Eso. Entonces, hay otros temas. La aspiración con relación al año 2025 es alcanzar la meta de 12 millones de turistas. Hay una información aquí que la veo en Diario Libre. Luego de superar el inicio de año marcado por un descenso en la llegada de extranjeros no residentes en Centroamérica y el Caribe, la industria turística dominicana confía en que podrá superar su marca y atraer a 12 millones de visitantes al culminar el año. El hecho de que unos 4.369.288 visitantes eligieran República Dominicana como su principal destino turístico, con la llegada de 1.020.646 visitantes solo en abril, para un crecimiento de 7% respecto a 2024, muestra que el país mantiene su liderazgo como destino atractivo en la región. El ministro de Turismo, David Collado, reconoció la resiliencia de la industria, que se mantuvo atractiva y competitiva durante un inicio de año que calificó como difícil y en el que el crecimiento de abril demostró lo fuerte que está el turismo. Durante la celebración de la 25ª edición de la Feria Turística Dominicana, el funcionario explicó que la institución que lidera mantuvo una entrada de promoción que inició con la entrada de turistas desde países como Argentina, Chile, Brasil y Colombia. Entonces, inmediatamente después de este tema, miren, muy bonitos los discursos en una cumbre judicial que se está celebrando aquí en República Dominicana. Hay una cumbre judicial. Entonces, en esa cumbre judicial hemos podido ver los discursos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, también de Gervasia Valenzuela, que es la secretaria pro tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Entonces, ellos plantean lo siguiente. Vamos a ver aquí una reseña de lo que están planteando, lo que se está planteando en esta cumbre iberoamericana. Muy importante. Vamos a ver si es esto aquí. Sí, exactamente. Bueno, tras iniciar los trabajos de la 22ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, encuentro que reúne a presidentes de Cortes Supremas
y consejos de justicia de 23 países, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, aseguró que este tipo de eventos representa una inversión en la estabilidad democrática, garantiza la seguridad jurídica y la cohesión. Entonces, pues estamos hablando de una iniciativa dirigida a fortalecer la cooperación, intercambiar las buenas prácticas y abordar desafíos comunes de la justicia. Hoy, en esta asamblea, su presencia aquí es testimonio del compromiso compartido con la construcción de una justicia más cercana, humana y eficaz. Estamos plenamente de acuerdo. Vamos a ver lo que dice también en ese sentido la doctora Gervasia Valenzuela, que es la directora general técnica del Poder Judicial Dominicano y coordinadora nacional ante la misma. Ella expuso en su informe que durante el tiempo transcurrido la Secretaría Pro Tempore ha desempeñado sus funciones con el compromiso de fortalecer la cooperación judicial americana, consolidar los avances institucionales y facilitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la cumbre. Muy bien, señores, muy bien, pero la verdad es que hay otros temas que deben ocuparnos, es decir, muy bien cuando me hablan de una justicia más cercana, humana y eficaz. Hablemos también de la necesidad de una justicia independiente. Hablemos de una justicia independiente, que realmente distamos mucho de tener una justicia independiente. Estamos con una justicia muy impactada por lo que es el populismo, por lo que son las conveniencias del momento, y realmente nos quedamos muy lejos de esa aspiración de contar con unos actores que actúan como terceros imparciales y que se dedican a la interpretación lo más apegada posible de las leyes. No de oportunistas que al mismo tiempo están pendientes de objetivos que buscan, o que sienten miedo al fusilamiento mediático, o que tienen que irse a favor de cualquier corriente inmediata, porque así no hay justicia. Así lo que hay es populismo judicial. Y si aquí ha habido lawfare, que lo ha habido, es porque ha habido una justicia que se ha prestado gustosa a servirlo en bandeja de plata. Entonces, todas estas cosas son necesarias porque la democracia solo se fortalece donde hay una justicia que cumple su rol. Lo demás es tontería. Y además, también hay condiciones materiales que son deprimentes y una serie de cosas. Pero bueno, el otro tema es lamentar lo que ha ocurrido con el ex estrella de Grandes Ligas, Rafael Fulcar, que en el condado de Broward protagonizó un incidente el pasado lunes. Por ese incidente hay una orden de arresto y él está imputado de 2 delitos que son considerados graves. Él fue voluntariamente en el condado de Broward, se puso a la disposición de la justicia y fue puesto en libertad
bajo fianza, pero tiene sus cargos ahí, por lo que debe responder Rafael Furcar. El incidente no se detalla. No se detalla realmente cómo se produjo el incidente en el que dice que lanzó un misil, qué sé yo, un misil es cualquier cosa que se tenga en la mano o lo que fuere, porque estamos hablando de delitos agravados. Entonces, ojalá que tengamos oportunidad, no sé si de conversar con él, alguien cercano a él, que nos explique exactamente qué es lo que ha pasado con Rafael Furcar, 14 años en Grandes Ligas, 3 juegos de estrella, novato del año, en el año 2000. La verdad es que una de nuestras estrellas. ¿Qué ha pasado con el caso de el ex pelotero de Grandes Ligas, el señor Rafael Furcar? Bueno, señores, miren, ¿el capitalismo es liberal o es mojigato? Si es liberal, es liberal. Y se acoge a todas las reglas de una democracia liberal. Y desde luego que la columna más importante en el liberalismo es la inversión privada. Es la inversión privada. Es la generación de riqueza a partir de la inversión privada. Pero eso está sujeto a reglas claras, a reglas muy claras. Yo he referido varias veces a aquel artículo muy famoso de don Milton Friedman, que se publicó en el año de 1970, en el que don Milton Friedman pura y simplemente decía que la responsabilidad social del empresario consiste en producir riquezas, que esa es su responsabilidad social. ¿Por qué adopta esta postura que parece indolente, parece salvaje, parece del capitalismo salvaje, que, digamos, uno de los pensadores de la economía capitalista plantea que el empresario, su función es la generación de riquezas? Porque a don Milton, los empresarios le están viniendo con una serie de preocupaciones en que ellos quieren tener un mayor nivel de responsabilidad social, y a eso él lo puso chivo. No, pero es que la responsabilidad social de ustedes es la generación de riquezas. La generación de riqueza dentro del marco de las leyes. Esa es la responsabilidad de ustedes. La responsabilidad social, déjensela a los políticos, déjensela a los gobiernos. Dedíquense a producir riqueza, pero dentro del marco de unas reglas que están claramente definidas. En el fondo, ¿qué era lo que no le agradaba a don Milton? Lo que no le agradaba a don Milton es que él advertía que el interés de llegar al cielo era con los padres nuestros ajenos, porque la responsabilidad social hecha con fondos del contribuyente no es responsabilidad muy social. No es muy social. La que usted quiere, usted va a dedicarse a hacer el bien. ¿Con qué usted va a hacer el bien? Con los impuestos que tiene que pagar, deduciendo los impuestos que tiene que pagar al Estado. No, eso es llegar al cielo con los padres nuestros ajenos. No, dedícate a producir riqueza, pero dentro del marco del respeto de las leyes. En el escenario en el que nos encontramos, se quiere, digamos, a veces exagerar para descalificar. Por ejemplo, hoy hay una de buena tinta de El Diario Libre. Y entonces, lo que el Diario Libre nos está llevando a dos extremos.
regulación migratoria o cero migrantes, es decir, insinuando que quienes nos oponemos a la presencia de una mano de obra ilegal, estamos hablando de cero migrantes. Bueno, tú llevas la posición al extremo para descalificarla. No, no estamos hablando de cero migrantes. Estamos hablando de una actividad laboral que se desarrolle dentro del marco de las leyes. ¿Por qué? Porque si el empresariado que usa la mano de obra ilegal tuviera que valerse de una mano de obra que no fuera ilegal, no importa que fuera extranjera, eso tiene otros costos. Y cuando digo otros costos, no me refiero al salario monetario, porque yo sé que en el salario monetario los pagos pueden ser iguales. Es decir, que a un trabajador se le paga lo mismo que al otro porque se ajusta a un trabajo y eso se paga a cualquiera que lo vaya a hacer en función de eso, sí. Pero eso es una cosa, ese es el salario monetario. Ahora, todos los que tenemos barriga por delante y tenemos, aunque sea 2 o 3 o 5 o 6 o 15 personas o 30 que trabajan con nosotros, no solo pagamos un salario monetario, tenemos que pagar un salario monetario y un salario social. Ese es el que no se paga con la mano de obra ilegal, el salario social. Porque el salario social de la mano de obra ilegal lo paga el pobre dominicano. Ese es el que no se paga. Es decir, no es que, mire, que esta gente no sabe lo que están hablando, que a todo el mundo se le paga igual. No, no, no. Se le paga igual el salario monetario. Pero la actividad laboral tiene dos salarios. Un salario que es el monetario, que es el que el trabajador se lleva al bolsillo, y otro que es casi equivalente, aunque sea menor, que hay que disponer para las responsabilidades sociales con esa persona. Ese, en la ilegalidad, no se dispone de ese. Ahora, si el trabajador es legal, hay que disponer de ese. Y se encarece. ¿Qué pasa con el encarecimiento de la mano de obra? Que si la mano de obra se encarece, hay más estímulo hay menos estímulo para buscar el extranjero. Porque usted como quiera tiene que cumplir con un salario social. Al cumplir con un salario social va a preferir la mano de obra dominicana. Y la mano de obra dominicana que hoy se ve muy alejada de esos oficios es la misma mano de obra de la comunidad de la gran nación iberoamericana. Nosotros somos una sola nación, Iberoamérica es una sola nación. Si el colombiano viene a trabajar construcción, que está viniendo, si el venezolano trabaja construcción, que lo está haciendo, y nacionales de otros países trabajan construcción, ¿por qué razón se ve como imposible que pueda hacerlo el dominicano? Pero dentro de condiciones que no pueden ser nada parecido a lo que son hoy. Es que las condiciones no pueden ser nada parecidas a las que son hoy. Entonces, no. Lo que estamos hablando es de reglas claras. Nadie te puede decir a ti que tú no tengas extranjeros. No, tú lo que no puedes tener es ilegales. Y cuando hice el pronunciamiento reciente, hablé de ilegales. Yo no estoy hablando de extranjeros, estoy hablando de ilegales. Incluso, vamos a redondearlo. El que pone sobre la mesa que se le permita una actividad laboral basada en una mano de obra ilegal es igual que el que pretende que se le permita, que aquí se permite, aquí como no, se permite hacer riqueza depredando un río. Es lo mismo, es decir, porque el país necesita materiales de construcción, no se puede detener la actividad económica, entonces, bueno, vamos a depredar un río. Es lo mismo. O bueno, vamos a talar un bosque. Pues necesitamos actividad económica, necesitamos actividad productiva. Es decir, son cosas iguales.
Son cosas iguales. Usted me está planteando un capitalismo que no es sobre la base del capitalismo liberal. Usted me está planteando un capitalismo mojigato. Totalmente mojigato. Entonces, quieran menos al país, dedíquense a producir riqueza, pero dentro de lo que establecen las leyes, como lo pautan las leyes, que así es que se produce riqueza. Así es que se produce riqueza. Bueno, señores, quiero hablar un poco de esta situación que se ha dado con el periódico Listín Diario. Esto que se ha dado con el periódico Listín Diario nos muestra esta realidad que nos describe Varoufakis en el tecnofeudalismo. No estamos en una sociedad más abierta, no estamos en una sociedad en la que aparentemente hay mayor libertad de expresión, porque en todos los medios hemos tenido que hacernos presas de reglas que ya ni siquiera la pautan los gobiernos. Ya no la pautan los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno pauta lo que es una frecuencia de radio. Y eso está bajo control gubernamental. Si ocurriera cualquier cosa con eso, eso tiene un peso político, que Sociedad Interamericana de Prensa, que etcétera. Es decir, porque siempre es más fácil presionar a los gobiernos. Ahora hay unos poderes, ahora que son distintos. Unos poderes que son distintos. Entonces, todos estamos sujetos a esos poderes. Todos estamos sujetos a esos poderes. Nosotros tenemos que esmerarnos diariamente en no hacer nada para que una de esas plataformas nos retire nuestra transmisión. Esas reglas no las trazan los gobiernos. Es decir, ya hay otros entes que pueden ponerte de rodillas, como prácticamente está ocurriendo con el Listín Diario, por el cumplimiento de un deber. Cumplimiento de un deber. Naturalmente, yo sé que ahí confluye un debate sobre el llamado derecho al olvido. Pero el derecho al olvido es realmente tan impreciso que en ninguna parte del mundo se ha podido aplicar sin grandes contradicciones. Sin grandes contradicciones. En este caso ha ocurrido lo siguiente con el Listín Diario. Ellos publicaron en su comunicado: el Listín Diario, decano de la prensa dominicana con 135 años de historia, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional que ha recibido un ultimátum de la empresa que aloja el dominio de sus contenidos digitales, exigiendo la eliminación de material noticioso de sus archivos en un plazo de 48 horas, bajo la amenaza de suspender inmediatamente nuestras transmisiones en línea. Este acto de censura y coerción constituye una violación flagrante a los principios universales que garantizan la libertad de información, incluida la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano. Miren, señores, lamentablemente, las grandes plataformas y los que tienen los contratos con esas grandes plataformas para a la vez suplir el servicio a los medios, se pasan esos principios por cualquier sitio. Se pasan esos principios por cualquier sitio. En este caso, hay una cosa que está clara. Lo que se le está exigiendo al periódico Listín Diario es inaceptable. Es inaceptable porque el periódico Listín Diario publicó una información que es veraz. Esa información
está atribuida a una fuente que es la fuente más apropiada. Que es la fuente más apropiada. Y esa información, además, es de carácter público, es de interés público. En los casos en los que puede exigirse a un medio el retiro de una información, es en aquellos casos que se ha dado cuenta de un tipo de imputación a una persona y esa persona ha podido demostrar con una sentencia, con el carácter de lo irrevocable, que esa acusación realmente fue resuelta por una sentencia judicial. Entonces, en base a eso, una persona, el afectado por una información que históricamente le daña, puede exigir a un medio el retiro de esa información. Pero en este caso, estamos hablando de cosas que no han ocurrido. Todo esto tiene que ver con las negociaciones del hijo de Lisandro Macarrulla, aunque la familia Macarrulla aclaró que no está vinculada o que no ha provocado lo que ocurrió con el listín, pero está relacionado con esto. Llega a un acuerdo y el acuerdo consiste en una declaratoria de culpabilidad. ¿Qué ocurre con la declaratoria de culpabilidad? La gente entiende que una declaratoria de culpabilidad se hace porque la persona se asume culpable. No, hoy en día una declaratoria de culpabilidad no quiere decir que la persona se asuma culpable. Quiere decir que la persona ha escogido el camino menos traumático para enfrentar una situación. ¿Por qué? Porque tiene esa opción o tiene la opción de 10 años de un proceso judicial que puede afectarle su patrimonio, que puede afectarle en todos los sentidos, y entonces si tiene la oportunidad de una negociación, la negociación incluye que tú tienes que declararte culpable. La gente cree que cuando Odebrecht dijo que había pagado soborno en República Dominicana o había pagado soborno allí, aquí o allí, que Odebrecht se estaba declarando culpable. Odebrecht llegó a una negociación con la justicia estadounidense para poder seguir haciendo sus trabajos en Estados Unidos y por situaciones políticas en esos momentos que había que frenar el auge de las empresas que venían compitiendo con empresas estadounidenses, le dijo, no, tú tienes que admitir soborno. Bueno, Odebrecht llegó a una negociación y más o menos atribuyó en cada país los supuestos sobornos que había distribuido. En algunos casos pudo haber sido realidad, en otros casos no necesariamente realidad. Eso fue producto de una negociación. Y la negociación no es necesariamente admisión de culpabilidad, pero se da como una admisión de culpabilidad. Pero no lo es. Es sencillamente que la gente evalúa en un momento determinado qué horizontes tengo y puede que le luzca que sea un camino más corto ese. Ahora, eso tiene sus consecuencias. Y una de las consecuencias es esta, que al haber resuelto mediante una negociación y en esa negociación admitir una culpabilidad, ese es un hecho veraz, que si un medio lo documenta, y ese es un hecho veraz, es un hecho de interés público, que si un medio lo documenta, el medio no está incurriendo en ninguna violación. Luego, la verdad es que exigirle que retire esa información sobre la base de afectar el medio, porque olvídese, a nosotros nos plantean en estos momentos sacarnos de, digamos, el ecosistema en línea, del ecosistema en línea,
y no están causando un daño terrible, un daño que ningún medio resiste. Un daño terrible, sí, porque ya no es, ya nuestro problema no son de que locales con los gobiernos, no. Hay otros actores. Hay otros actores y está esto tan endeble que es el derecho al olvido. Eso no ha sido fácil en ninguna parte. Y yo le he referido el caso de un abogado español, el caso de un señor español, Mario Joseja González, que demandó a Google. Y en el Tribunal Europeo alcanzó algún éxito, pero no en Estados Unidos. ¿Por qué el señor Costeja demandó a Google? Porque el señor Costeja vivió una situación de insolvencia que llevó a que bancos ejecutaran sus propiedades. Pero el señor Costeja con los años superó esa situación de insolvencia, recuperó todo su crédito. Sin embargo, la información de él aparecía. Entonces, él se quejó por eso, llevó el asunto a los tribunales, alegando el derecho al olvido. En el Tribunal Europeo, en los tribunales europeos alcanzó ganancia, pero como Google es una empresa basada en Estados Unidos primó el derecho a la libertad de expresión. ¿Y qué se estableció? Dijo, no, la información que publicó Google es cierta. Sí, la información era cierta. A ese señor se le hizo esa ejecución. ¿Es de interés público? Sí, es de interés público. Ah, bueno, no tiene que retirarla porque el derecho a la privacidad, el derecho al olvido, no está por encima de la libertad de expresión, sobre todo en los casos que requieren de interés público. Entonces, aquí estamos frente a estas nuevas situaciones a las que los medios hoy están expuestos. Anuncié un tema que no voy a tratar porque es complejo. Es complejo, no lo voy a tratar. El tema de cómo nos está impactando la narcopolítica. Lo que yo quiero es que nos veamos en el espejo de México, que nos veamos en el espejo de Colombia, que nos veamos en el espejo de Honduras, que nos veamos en el espejo de Bolivia, que nos veamos en el espejo del Ecuador. Y en ese espejo es que nosotros nos estamos enredando cuando vemos cómo el narco ha penetrado o ha intentado penetrar a la política y cómo se ha abierto espacio. Y esas cosas, señores, van a tener consecuencias. De hecho, ya puede que se estén registrando esas consecuencias en algunos casos. Ya puede que se estén registrando esas consecuencias. Pero no tengo tiempo de ampliarme. No quiero decir cosas que después me la confundan con otra por la prisa. Cambio y fuera.